Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a hablar acerca del costo del paro nacional. Y bueno, la CONAIE ha sostenido que los paros defienden el bolsillo de los ecuatorianos frente a la eliminación de los subsidios. Este argumento se ha repetido en los paros del 2019, 2022, ahora también en 2025. Y sí, pagar 2.80 por un galón de diésel en lugar de 1.80 puede tener un efecto inflacionario en el transporte, en la canasta básica, pero el golpe de perder inversión extranjera es mucho más silencioso y mucho más devastador. Hay una nota de Diario La Hora que está mencionando esto, estoy dando lectura a esto, y dice: el alza de $1 por galón es un gasto inmediato, el bus más caro, el mercado quizás un poco más costoso, pero la pérdida de cientos de millones de inversión es un daño a largo plazo, fábricas que no abrieron, empleos que no se crearon, impuestos que nunca se cobraron. Y claro, para una familia de clase media la inversión extranjera no es una cifra abstracta, es el empleo que sus hijos no consiguen porque la empresa que iba a abrir simplemente no abrió, es el hospital que no se construyó porque el Estado recaudó menos impuestos, o es la subida del IVA a un buen tributo que terminó pagando otras cosas para cubrir el hueco fiscal. Y por eso cuantificar el impacto de los paros solo por las pérdidas inmediatas en ventas y producción, bueno, es una lectura incompleta porque va mucho más allá. Estamos con Luis Espinosa Godet, analista económico, catedrático universitario. Gracias, Luis, por acompañarnos. Y bueno, ¿qué podemos decir del cálculo de las pérdidas que se generan por estos paros, con esta premisa que he dado también, pero también tomando en cuenta esta decisión del gobierno, ¿no?, de eliminar el subsidio al diésel, que quizás muchos analistas coinciden en que el costo del paro es muchísimo más grande y el impacto de la economía mucho más fuerte que el simple hecho de eliminar este subsidio, que a criterio de muchos pues es un subsidio que había que eliminarse. Bienvenido, Luis, y gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su criterio de todo esto? Muy buenos días, Vero. Muy buenos días, Andrés. Encantado de estar con todos sus escuchantes que se levantan de buena mañana para intentar ir al trabajo y ser productivos, y luego les cobran impuestos precisamente para pagar este tipo de cosas. Así que probablemente les interese bastante. Creo que no quisiera caer en un cierto economicismo, como veo que se está cayendo en gran parte de los análisis. Lo más importante que se ha perdido con el paro no son dólares, es la vida de una persona. Lo segundo más importante que se ha perdido con el paro está siendo la ruptura de la confianza social, la ruptura de la convivencia y la ruptura del principio básico democrático por el cual todos en democracia renunciamos a la violencia para poner nuestras posturas políticas y aceptamos los resultados de las urnas, y que la mayoría puede aplicar las políticas que desee. En este caso, reducir subsidios. Podremos estar a favor o en contra de subir o bajar los impuestos, a favor o en contra de aumentar o reducir los subsidios. Lo que no es admisible es que defendamos nuestra postura de manera violenta. Y eso es la ruptura de la convivencia democrática, que es más grave que las pérdidas económicas. Y ahora sí podemos empezar a hablar de las pérdidas económicas. Muchos analistas las analizan en función de, no, como se han cerrado tantos días, tantas vías o tantas empresas, por tanto se ha perdido. Bueno, por eso es la pérdida visible. Lo que es mucho más grave, como bien comentaba esa noticia del diario La Hora, con la que estoy de acuerdo, son las pérdidas invisibles, lo que no se ve, lo que es de medio y largo plazo, lo que va a ser mucho más difícil de cuantificar, todos los empleos que se nos están generando. ¿Cómo alguien que estuviese pensando en invertir en Cayambe, en el negocio de las flores ahora mismo, va a invertir cuando ha visto que han obligado a parar a las empresas y que las estaban atacando? ¿Cómo alguien que estuviese pensando se irá a cualquier otro país del mundo, aunque tenga peores condiciones climáticas, pero que le va a dar mucha más seguridad física, jurídica, y de que su negocio pueda funcionar? Si sistemáticamente en Ecuador, cada 3 años, 2019, 2022 y 2025, tenemos un ataque generalizado contra la economía, la convivencia pacífica, la democracia y las infraestructuras, evidentemente no se va a poder invertir en este país. ¿Quién va a venir de turismo a Ecuador en el futuro inmediato cuando las noticias que aparecen en Ecuador de todo el mundo es de cierre de vías, quiebre de llantas y personas fallecidas y heridas? Evidentemente tiene una gravísima consecuencia en la imagen de Ecuador en el resto del mundo. Y eso es muy difícil de cuantificar y es evidente, mucho más grave
que solo decir es que tal negocio cerró. Ojo, que lo lamento mucho por esos negocios y que también eso es muy grave. Ahora, ¿qué podemos decir, Luis, respecto a el impacto que tiene eliminar el subsidio al diésel y cómo ve esta decisión? ¿Es adecuada? ¿Tiene que continuar el gobierno con esta política o podría dar marcha atrás a causa de estas paralizaciones? Ya lo han hecho otros gobiernos, han dado marcha atrás en la decisión. ¿Cómo vemos todo aquello? Pero por lógica democrática, por dignidad, no puede renunciar el gobierno, porque son dos conversaciones completamente distintas, como decía. Hay una conversación legítima en democracia sobre si nos parecen bien las medidas del gobierno. Y hay un derecho a la manifestación pacífica, legítimo y que defiende. Oiga, si a usted no le gusta, manifiéstese, reclame lo que quiera. Pero una cosa completamente distinta es ceder al chantaje. Otra cosa completamente distinta es asumir que el gobierno no puede tomar ciertas medidas porque a una minoría del país las impone de forma violenta. Porque eso es de ceder al chantaje y a la dignidad presidencial y de la institucionalidad en Ecuador. Y eso ya ha ocurrido varias veces. Ya ocurrió en el 2019, ya ocurrió en el 2022. ¿Y cómo estamos? ¿Estamos mejor? ¿Ha mejorado en algo para la vida de los ciudadanos de Ecuador y para la vida de esas comunidades? En absolutamente nada. Porque estas medidas no les ayudan en absolutamente nada. Parece que aquí hay una especie de amnesia generalizada, pero yo estaba en Ecuador en el 2022 y yo me acuerdo de cómo el gobierno de Lasso hizo unas mesas de diálogo tras otro paro violento y yo me acuerdo de que se llegaron a 218 acuerdos. ¿Ha servido de algo todo eso para mejorar la vida o ha servido de algo para que el Ecuador esté mejor? Entonces, ¿por qué ahora nos dicen que vamos a hacer lo mismo? Y sí que sirvió de algo. Sirvió para perder legitimidad democrática, porque parece que para tener una interlocución válida con el gobierno lo que hay que hacer es apoyar, legitimar o jalear la violencia. Y eso no es legítimo en democracia. Por tanto, sí, vamos a hablar, si queremos, del efecto fiscal de la eliminación del subsidio al diésel, pero eso es una parte mínima del problema que tenemos ahora. Ahora el problema es de convivencia, de vidas humanas, de convivencia democrática, de principios básicos de la democracia. ¿Quién puede tener el legítimo uso de la fuerza? ¿El Estado o unas comunidades que secuestran militares? Estos son problemas mucho más graves que, como digo, tienen consecuencias mucho más graves en la economía en el largo plazo. Si me preguntas por el subsidio al diésel, supone más o menos 1.300 millones de dólares. Para que se hagan una idea, el presupuesto total en educación o en salud en Ecuador es de en torno a 5.000. Por tanto, es una cantidad significativa de lo que gasta el Estado ecuatoriano. Con todas las medidas de compensación que se habían anunciado, eran en torno a 800 millones de gasto este año. Por tanto, en el primer año. Por tanto, en este 2025 no suponía ahorro fiscal, pero sí que se supone que en los siguientes años sí. Quiero recalcar que todos los presidentes desde Maguad han intentado eliminar el subsidio al diésel. Oiga, el dato no es menor. Creo que todos estamos de acuerdo en que no hay nada en lo que se pongan de acuerdo todos los presidentes de Ecuador. Pues, excepto el que quiere que gane la selección, me imagino. Pero en nada más. En esto estaban todos de acuerdo. Todos creen que el subsidio al diésel es un despilfarro de los recursos públicos. Porque efectivamente lo es. ¿Es justo que los ciudadanos con sus impuestos paguen el tanqueo de una persona que tiene una camioneta doble cabina a diésel? ¿Es justo que esos 400.000 carros que van a diésel en Ecuador les paguemos entre todos su consumo? Evidentemente no es justo. Ahora, ¿va a tener esto un impacto en el aumento de la canasta básica? Sí, pero muy limitado. No vamos a hablar de un aumento de la canasta básica en un año del 50%, del 10%, del 30%. No, estaríamos hablando de probablemente menos del 3%, porque también depende de qué tan eficientes sean los consumidores de diésel en ahorrar diésel, ahora que el diésel es mucho más caro. Por tanto, el cálculo directo de si ahora se gastan tanto en diésel, después se van a gastar tanto, no es cierto, porque eso no tiene en cuenta mejoras de eficiencia que sí se pueden dar. Y que en el caso del sector camaronero, que les quitaron los subsidios a los combustibles en el año 2022, hemos visto que sus aumentos de eficiencia han sido muy altos, porque el sector camaronero ahora produce más y más barato. Por tanto, tenemos un ejemplo clarísimo que sí puede haber reducciones del consumo por aumento de eficiencia.
Importante antes de pasar con Andrés Luis, bueno, parece que el Ecuador está en un círculo vicioso del que no puede salir, porque claro, si se quitan los subsidios, en este caso al diésel estallan las protestas y esto ahuyenta la inversión y todas las pérdidas que se generan, pero también si se mantienen los subsidios, el déficit fiscal y la deuda igualmente se incrementan, se disparan. ¿Cómo salir de este círculo vicioso tan terrible? Defendiendo principios como el principio democrático de que no se admite la violencia como una actitud política y que no se admite a los que respaldan, amparan o jalean la violencia como una actitud política. Porque estamos un paso detrás, no estamos discutiendo ahora la eficiencia del gobierno, estamos discutiendo los principios de convivencia pacífica democrática básicos de toda sociedad. Y estamos discutiendo si vivimos en una sociedad donde las opiniones de todos valen lo mismo o las de algunitos valen más porque queman llantas, y estamos discutiendo si todos tenemos los mismos derechos o algunitos tienen más porque cortan vías. Son principios básicos democráticos que tenemos que decir. Entonces, sin principios, sin tener claro la convivencia pacífica democrática, sin tener claro la moralidad o legitimidad de la política económica del gobierno o los principios de cómo se gastan nuestros impuestos. Si no hablamos de estas cosas, es imposible prosperar. Y creo que tenemos que ir a un paso atrás, que es tener muchas más conversaciones y mucho más hablar de estas cosas en público. No digo negociaciones, no creo que el gobierno pueda negociar con los que amparan la violencia y no creo que eso sea legítimo. Pero sí creo que tenemos que hablar como sociedad de ¿es legítima la violencia? ¿Qué modelo de país queremos? ¿Hacia dónde vamos? Oiga, y un proceso constituyente es una oportunidad estupenda de hablar de este tipo de cosas. Qué importante es diálogo con Luis Espinosa Godet, analista económico, catedrático universitario. Andrés. Mi querido amigo Luis, qué gusto tenerte en el programa. Te quiero preguntar que te extiendas un poco acerca del efecto inflacionario del tema del subsidio. Ya lo comentaste un poco, pero existe un estudio de la Universidad de San Francisco, de alguien de la Escuela de Economía. Todo el mundo habla de este estudio, pero nadie lo ha leído porque es muy difícil de encontrar en línea. ¿Cuál es más o menos el aumento exacto en los productos básicos, en la hora de uso del camión? Porque eso es un poco lo que se justifica. La gente dice todo va a subir, usted dice que tiene un efecto mínimo. ¿Qué tan mínimo es eso con precios actuales? Porque el estudio es del 2019. Efectivamente. Buenas, Andrés, qué divertido verte ahora como entrevistador en esta nueva faceta. En primer lugar, el estudio lo hizo un colega, Pablo, en el año 2019, cuando ya estábamos discutiendo estas cosas, y Pablo hizo el estudio, como digo, de manera de traslación directa. Pablo dijo, vale, entiendo que el subsidio al diésel permite abaratar los costes para los productores agrícolas, tanto en el campo como trasladándolo a la ciudad. Entiendo que eso ahorra. Oye, vamos a ver si se elimina el subsidio, realmente cuánto aumentarían los costes. Hay que tener en cuenta que este estudio se hizo en el 2019, cuando el subsidio era el doble que ahora. Había mucho más subsidio en el 2019 del que hay ahora. Y Pablo dijo, mira, analizando distintos productos, tomate, arroz, le salía más o menos que podrían aumentar los costes en torno al 4%. Y digo que este fue un proceso de traslación directa, pero a esa cifra hay que reducirla por varios motivos. Primer motivo, porque se hizo cuando el subsidio era más del doble, por tanto ahora va a ser mucho menos. O sea, si antes se decía 4%, ahora ni mucho menos va a ser 4%. Segundo motivo, porque se hizo con traslación directa, sin tener en cuenta los incrementos en eficiencia, que como digo, es un factor no menor. Y tercer motivo, se hizo asumiendo que el productor trasladaba los costes al consumidor de manera directa. Y es verdad que el productor va a trasladar los costes al consumidor en el medio plazo. Durante un cierto periodo de tiempo, el productor puede tener menos utilidades porque se come parte de ese aumento, y es verdad que con el tiempo lo traslada al productor, al consumidor, pero no tiene por qué ser en el corto plazo. El productor puede lidiar, puede surfear ese aumento asumiendo parte del coste y haciéndolo después. Por tanto, mi querido Luis, solo para ir cerrando y poder ir a corte comercial antes de nuestra siguiente entrevista, que estamos contra el tiempo, la especulación en los precios puede generar una inflación momentánea, claro, igual, pero después, claro. al final, la mano invisible del mercado que usted defiende va a bajar todos los precios
y se va a ver el efecto inflacionario que usted comenta, ¿no? Claro, claro, aquí tenemos una situación ridícula en que cortan las vías, impiden que lleguen las papas al mercado de Quito y evidentemente si no hay oferta aumenta el precio. Esos principios así como me dicen, mira, suben los precios porque se han eliminado el diésel. Pero no, idiota, no. O sea, suben los precios porque usted ha cortado las vías y hay riesgo de que se sigan cortando, por tanto, ha disminuido la oferta o hay miedo de que disminuya la oferta, por tanto suben los precios, pero eso no tiene nada que ver con el diésel, eso tiene que ver con que usted está amenazando con cortar las vías, que es algo completamente distinto. Por tanto, nada de los precios que está ocurriendo esta semana en los mercados del Ecuador tiene que ver con el diésel. El efecto principal es la amenaza de la violencia del corte de vías, que eso sí tiene un efecto más grave, más directo e inmediato sobre los precios que consumen los ciudadanos. Bueno, tenemos que terminar. Muchísimas gracias por esa entrevista, Luis Espinosa Godet. Siempre es un gusto conversar con nosotros sobre los temas económicos y que importan al país. Gracias nuevamente. Un placer y muy buenos días a toda la audiencia.